por todas las cosas que están sucediendo en el mundo, porque tenemos una luz. No estamos en tinieblas y en medio de esta confusión religiosa, política, filosófica en la que el mundo se encuentra, nos damos cuenta que podemos nosotros abrir este libro que tengo en mis manos en esta mañana, que se llama la Biblia. El libro más antiguo de la humanidad, el que contiene los registros más antiguos de física, química, genética, antropología, arqueología, historia, geografía, poesía, literatura. Y si pusiéramos todos los libros sagrados o los que se consideran sagrados o religiosos del lado izquierdo y tenemos la Biblia del lado derecho, damas y caballeros, no existe absolutamente ningún libro de los billones de volúmenes de literatura que se comparen con la Biblia. Y si nosotros queremos realmente tener bases para poder hablar, no leyendas ni mitos, ni tradiciones, sino hechos basados, vuelvo a repetir, con la historia, la geografía, la arqueología, la antropología, la física, la química, tenemos que abrir este libro. Y nunca, como en esta época, tenemos que cobrar conciencia que el mundo se encuentra en un punto donde estamos listos a acabarnos nosotros mismos. En el siglo XXI, donde después del siglo XX se descubrieron los más grandes avances científicos y tecnológicos de la historia, donde jamás el mundo había podido ver en el siglo XX, que desde Adán hasta el siglo XX brincamos del burro al motor de gasolina. Lo que no se descubrió en casi 5,000 años, se descubrió en el siglo XX con toda la tecnología y la ciencia que se aportó a la humanidad. Sin embargo, a pesar de que fue el siglo donde más avances tecnológicos y científicos el mundo pudo testificar, es el siglo donde más ateos han surgido, donde más soberbia se ha apoderado de la humanidad y donde hemos creído que podíamos nosotros desechar a Dios de nuestra ecuación, poner a Dios y sus leyes morales a un lado. Y estamos en el siglo XXI a punto de ver la destrucción del matrimonio, la redefinición de la familia, el caos que existe moral en el mundo entero, porque se ha perdido la brújula completamente, olvidándonos que nosotros no legislamos la moral. La moral fue legislada por el eterno creador de los cielos y de la tierra, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos dejó la Biblia para alertarnos en esta mañana, como todos ustedes van en este momento a escuchar, en qué punto nos encontramos, para que tú sepas con certeza. No estamos hablando de Walter Mercado, ni Nostradamus, ni de magos, ni de gurús, ni de falsos líderes religiosos. Estamos hablando de la Biblia. Y continúo desafiando al mundo entero para que alguien se atreva a decirnos qué libro conoces mejor que la Biblia. Hasta este momento ni presidentes, ni políticos, ni físicos matemáticos, ni arqueólogos, ni antropólogos, ni psiquiatras, ni psicólogos, no he encontrado en 35 años que tenemos proclamando este mensaje, alguien que se atreva a decir, este libro es mejor que la Biblia, o este poeta, o este líder religioso es mejor que Jesucristo. Nadie ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Y si tú crees en mí, no morirás eternamente, mas pasarás de la muerte a la vida. No cabe duda que nos encontramos en lo que la Biblia muestra en Mateo capítulo 24, cuando se acercaron los discípulos a preguntarle a Jesús qué señales hace 2000 años Él nos podría dar para que supiéramos que nos encontramos en los tiempos finales. Y dice en Mateo 24, versículo 3, estando sentado en el monte de los olivos,
Los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, les dijo: mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Mirad que no se turben, porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Damas y caballeros, no fue hasta el siglo XX cuando pudimos comprobar que el inicio de estas profecías comenzaba la cuenta regresiva. No fue siempre ha habido guerras, siempre ha habido terremotos, siempre ha habido pestes como la peste bubónica, la peste negra, etcétera, etcétera. Pero nunca como en el siglo XX se habían conjugado nación contra nación en la Primera Guerra Mundial, 1914, y veintitantos años después, la Segunda Guerra Mundial, 1939 al 45, y dice el Instituto Sismológico de Boulder que desde 1976 jamás había habido la frecuencia y la intensidad de los terremotos que han comenzado a azotar al mundo, como el último terremoto en Chile, que casi mueve el equilibrio de la tierra medio grado. Vivimos en medio de guerras y rumores de guerras. Rusia amenaza actualmente invadir más naciones para revivir la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La China está tratando de dominar todo el mar enfrente del Japón para apoderarse de las islas que no son de ellos, pero que quieren, con la fuerza que tienen, tratar de dominar el mar enfrente de Japón. Tailandia, Indonesia, Filipinas, Corea del Norte ha sido gobernada por una familia de desequilibrados mentales, porque desde que estaban ahí los Jong han tratado de destruir la humanidad con la fabricación de bombas atómicas. Los musulmanes radicales de ISIS en el Medio Oriente se acaban de levantar hace algunos años con el propósito de revivir el califato. ¿Qué es el califato? Es la sucesión de Mahoma. Quieren otra vez revivir el Imperio Otomano, que durante casi 500 años estuvo controlando, hasta que en 1923 los ingleses llegaron y acabaron con el Imperio Otomano. Después vino la Segunda Guerra Mundial, como lo vamos a ver más adelante, pero ISIS, que pertenece a la rama de los sunis, porque los musulmanes están divididos en dos, los sunis y los chiitas, quieren establecer el gobierno de Mahoma. Y lo más sorprendente es lo siguiente: hace algunos meses yo me preguntaba, ¿cómo es posible que este grupo de terroristas, que ya no se pueden callarnos, es un grupo deshumanizado, donde ya han entrenado a los niños de 6 y 7 años a que ellos le corten la cabeza a los rehenes y jueguen fútbol con las cabezas, para que los niños crezcan desensibilizados, deshumanizados, como máquinas de matar y de destruir? Este es el panorama que el Medio Oriente está adquiriendo ante nuestros ojos. Pues este grupo está tratando de borrar la frontera entre Siria e Irak, extender el califato para gobernar el Medio Oriente y apoderarse del 65% de las reservas petroleras que se encuentran en medio de 3 naciones, que son Arabia Saudita, Irak e Irán. El 65% del petróleo del mundo se encuentra debajo de estas 3 naciones. El único obstáculo que tienen es Arabia Saudita, que es una monarquía, y Jordania. Entonces quieren acabar con las monarquías
que quedan, poder extender el califato y gobernar el mundo. Muy bien, al mismo tiempo vemos nosotros que Estados Unidos, desde hace 8 años aproximadamente, se ha comenzado a retirar del Medio Oriente, después de la guerra que hubo del Golfo Pérsico, y ahora Rusia, aprovechando el vacío espiritual que existe, e ideológico y político y económico en el Medio Oriente, está avanzando con China y con Irán para tratar de controlar el Medio Oriente con el pretexto de destruir a ISIS. Pero al mismo tiempo Rusia está apoyando a Siria, al presidente Bashar Assad, porque Rusia tiene en Siria una base naval con acceso al Mediterráneo, y es el único acceso que Rusia tiene para controlar el Mediterráneo. Todo este panorama geopolítico que estoy exponiendo en este momento es importante para asentar nuestras bases y tú puedas entender en qué posición está el mundo y no sigas solamente viendo ricas y famosas en la televisión. Porque el mundo está completamente ignorando y la gente está completamente desubicada y no les importa más que hacer dinero y la moral, pero no les interesa el mundo en que vivimos, como en los tiempos de Noé. Comen y beben, te acuestas, trabajas y te duermes. Y llegas a los 50, 60, 70 años de edad, naciste en las tinieblas, vives en las tinieblas y regresas a las tinieblas. ¿Qué diferencia hay de cuántos seres humanos y los animales? Ese es el ritmo y la rutina de los animales. Se levantan, comen, duermen, se levantan, comen, duermen. Y dice la Biblia, el mundo se encontrará como en los tiempos de Noé, completamente desapercibidos, y caerá de repente como un lazo sobre los seres humanos la destrucción que nunca te esperas, que tal vez pueda ser si tú te mueres en esta misma noche. No cabe duda que el mundo es una olla hirviendo a punto de explotar. ¿Habrá próximamente una guerra? ¿Será la tercera guerra mundial? Es la respuesta de esta conferencia a la que vamos a dar. Y si viene otra guerra, y si fuera la tercera guerra mundial, ¿será la extinción de la humanidad? ¿Qué dice la Biblia acerca, en el libro del Apocalipsis y de los profetas hebreos, con qué cronología tan perfecta y tan exacta la Biblia puso en orden los imperios mundiales desde hace 2600 años por los profetas hebreos, como el profeta Daniel, que precisamente dijo Daniel: primero se levantará Babilonia, que es Irak, después vendrán los medos y los persas, tal como la historia lo certifica. Después vinieron los griegos con Alejandro el Magno, derrotaron a los medos y a los persas, y después vino el cuarto imperio, el Imperio Romano. Y desde hace 2000 años hasta nuestros días, de acuerdo a la Biblia, no se iba a levantar ni Rusia, ni Estados Unidos, ni Japón, ni Inglaterra, sino que antes de que Cristo venga, la Biblia profetiza que se unirán, pongan mucha atención, se unirán 5 naciones de Europa y 5 naciones del Medio Oriente, formarán una confederación política para formar el último gobierno que dirigirá un hombre con poderes sobrenaturales diabólicos, que la Biblia le llama diferentes nombres. Se le llama el cuerno pequeño, se le llama la bestia, y el apóstol Juan le llama el anticristo. Este hombre con poderes sobrenaturales conjugará y unirá el Medio Oriente con Europa para garantizar el flujo del petróleo de Europa, del Medio Oriente hacia Europa. Podrá levantar la economía que se está tambaleando ahorita en Europa, como es en España, Portugal, Grecia e Italia. Y este hombre con estos poderes, el mundo se hincará ante él, porque el mundo no le interesa si el presidente o el gobernante tiene una moral o si tiene buenos principios. Al mundo le interesa simplemente la economía. Todo gira alrededor de intereses económicos.
Como dijo el fundador de la banca en Europa, Rothschild, el que tiene la economía gobernará el mundo. Veamos en primer lugar una breve historia de las últimas guerras y revoluciones. De acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz, en Estocolmo, Suecia, de 6.000 años que la historia tiene del ser humano aproximadamente, de 6.000 años de historia, solamente han habido 25 años de paz. La historia del ser humano es guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra. Si fuéramos extraterrestres y viéramos el planeta Tierra desde arriba, podríamos preguntarnos, oye, la historia allá abajo de todos los seres humanos están el uno contra el otro. Están el uno contra el otro de hace 6.000 años. No pueden vivir en paz, atacándose unos contra otros, hijos contra padres, padres contra hijos, esposos contra la esposa contra el esposo, el pueblo contra los gobernantes contra el pueblo, nación contra nación. ¿Qué le pasa al ser humano? Sociólogos, psicólogos, psiquiatras han tratado de dar una respuesta como el dramaturgo inglés William Shakespeare. Es que es el defecto trágico del ser humano. Sigmund Freud, el médico vienes, padre de la psicología, dijo, pues es problemas sexuales de la infancia y es el medio ambiente. Carlos Marx, pues es una lucha de clases la historia de la humanidad. Si el proletariado derriba a la burguesía, el proletariado puede arrebatarle a la burguesía y entonces poder repartir toda la riqueza y habrá equidad y justicia en las naciones. Todo el mundo ha tratado de poder dar una respuesta. ¿Por qué el ser humano se comporta como se ha comportado y se sigue comportando a pesar de nuestros descubrimientos y de nuestra inteligencia y lo que nosotros proclamamos? Estamos a punto de extinguirnos en el siglo XXI. Estamos rodeados actualmente de naciones que están a punto de entrar en guerra la una contra la otra, como lo vamos a demostrar. Estamos a punto de la extinción de la humanidad. ¿Qué le sucede al mundo? La respuesta está en la Biblia. La Biblia con una sola palabra nos dice el problema del ser humano. La Biblia le llama pecado. Pecado. ¿Qué es el pecado? Es una fuerza maligna con la que tú y yo nacimos. Es un poder malévolo dentro de nosotros que nos inclina a tomar un cigarro y aunque yo sepa que diga la cajetilla, este producto no sirve para la salud y mi razón me diga, te estás destruyendo la lengua, la laringe, la tráquea, el esófago, los pulmones, los alveolos pulmonares, sigo fumando. ¿Por qué? El médico te dice, oye Pancho, el alcohol te está destruyendo el hígado, los pulmones, el estómago, pero sigues emborrachándote. ¿Por qué? Oye, el adulterio, te vas con una muchacha más joven y dejas a tu esposo y a tus hijos cuando la familia es el tesoro más grande que Dios nos ha dado. ¿Por qué hay tantos adulterios y por qué tantas personas echan a perder su familia por una simple aventura? ¿Por qué? La respuesta es porque dentro de nosotros hay pasiones que son muy difíciles de controlar. Esta es la razón por la cual Dios tuvo que bajar al mundo hace 2000 años, damas y caballeros, para que en la persona del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, nos dijera, separados de mí, nada pueden hacer. Nos desconectamos hace miles de años de Dios, de la fuente de energía, y hemos nacido en pecado, una fuerza maligna, una infección en el alma que nos hace estar unos contra otros. Y hasta que el hombre se vuelve a Dios y regresa a la fuente, a lo origen del Creador, es cuando comienzas a hacer la paz con Él. Y hasta que no hagamos la paz con Dios, no podemos tener la paz unos con otros. Yo no puedo tener paz en mi matrimonio, ni gobernante contra gobernante, hasta que primero hagamos la paz con Dios. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Revolución Francesa, 1789 al 99, conocida como la Revolución Burguesa Liberal,
inició la proclamación de la Declaración de los Derechos Humanos, la Revolución Francesa. La Revolución Rusa, iniciada y dirigida por un hombre comunista llamado Lenin, provocó la dinastía, el derrumbe de la dinastía de los zares. Nicolás II, el último zar de Rusia, le preguntó a un misionero cristiano, por ejemplo, oye, dame una prueba de que Dios existe. Y el misionero le contestó con una sola palabra: Israel. Con Israel, el zar se quedó estupefacto y dijo, ¿cómo es posible que Israel sea la prueba de que Dios existe? Y el misionero le contestó, nunca ha existido ninguna civilización, ni tribu ni cultura que haya sobrevivido casi 2000 años para poder realmente testificar que los profetas que dijeron que regresarían a su tierra, algún día tenían que regresar, lo cual se cumplió el 14 de mayo de 1948. Vemos nosotros también la Primera Guerra Mundial, 1914. Comenzó con el enfrentamiento entre el Imperio Austríaco, Húngaro y Serbia. Murieron 60 millones de soldados a principios del siglo XX y entraron a la guerra y murieron casi en la tercera parte de los soldados involucrados en la guerra. La Segunda Guerra Mundial, Hitler promete a Chamberlain, el ministro de Inglaterra, que no va a invadir Polonia ni Checoslovaquia. Chamberlain regresa y le dice a la Cámara de los Comunes, Hitler prometió que no va a hacer nada, y engañó a todos los líderes políticos de Inglaterra. A una semana o 2 semanas, Hitler invade Polonia y Checoslovaquia y se inicia la Segunda Guerra Mundial. Los japoneses atacan a los americanos en Pearl Harbor, en Hawái, y entonces Estados Unidos se involucra en la guerra y entra también José Stalin de Rusia para apoyar a Inglaterra y Estados Unidos. En la Segunda Guerra Mundial se movilizaron 110 millones de soldados y murieron más de 45 millones de soldados. Acabó en 1945 la Segunda Guerra Mundial. Los vencedores, Estados Unidos de Norteamérica, se convierten en la supremacía política, económica y militar del mundo. Pasan algunos años y se levanta en Occidente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces comienza de 1950 hasta 1989 la confrontación entre dos titanes, los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o Rusia, en lo que se llamó la Guerra Fría. ¿Por qué se llamó la Guerra Fría? Porque durante todo este tiempo ninguno disparó. El tiempo más caliente de la Guerra Fría fue en la década de los 60, cuando Nikita Khrushchev pone misiles nucleares en Cuba amenazando a Estados Unidos. El presidente John Kennedy valientemente le da un ultimátum a Nikita Khrushchev. Fue una cosa tremenda la que se vivió de tensión y de incertidumbre. Nikita Khrushchev, al ver la determinación de Kennedy, saca los misiles y se evita la Tercera Guerra Mundial, porque la Biblia decía claramente, como lo vamos a ver, cuándo vamos a entrar a la Tercera Guerra Mundial. Entonces pasa todo este tiempo y en 1989 un hombre llamado Mikhail Gorbachev va al Vaticano a platicar con Juan Pablo II, con el Papa, y le dice a Juan Pablo II, Gorbachev, ¿me permite usar como podium el Vaticano para mandar un mensaje al mundo entero? Entonces el muro de Berlín, que dividía Alemania Oriental de Alemania Occidental, es derribado, y Mikhail Gorbachev dice lo siguiente: el comunismo como sistema e ideología fracasó. Es imposible mantener la ideología del comunismo en Rusia por 2 factores. En primer lugar, dijo Gorbachev, sacamos a Dios de Rusia. Y en segundo lugar, nos aislamos del mundo capitalista. Entonces, de 1989, más o menos a la entrada del siglo XXI, Gorbachev
inició una política llamada la perestroika. Esta perestroika comenzó entonces a permear toda las repúblicas socialistas soviéticas. Se dividió esta unión de repúblicas en 15 repúblicas: Kazajistán, Kirguistán, etcétera, etcétera, que están casi junto al mar Caspio. Y entonces permitieron que los misioneros regresaran a Rusia, y entonces Rusia descubrió, se quitó el disfraz que tenía Rusia ante el mundo. Tenían desde 1975 Rusia hasta 1989, que se quitó la máscara Gorbachov valientemente. Rusia se estaba muriendo de hambre. Se estaban muriendo de hambre, con una apariencia ante el mundo de que el comunismo y el marxismo y el leninismo y la dialéctica materialista, una ideología que hasta este siglo XXI ha fracasado y jamás podrá ser alcanzado, porque esta ideología ataca principalmente a la familia. Y la familia, damas y caballeros, si tú no lo sabías, de acuerdo a la Biblia, la institución más santa, más sagrada que existe, antes de que Dios fundara los estados y las repúblicas y las instituciones, lo primero sobre lo cual Dios, el fundamento sobre el cual Dios fundó la sociedad, fue la familia. Y cuando la familia comienza a ser atacada y cuando el matrimonio comienza a ser redefinido, es cuando nos damos cuenta que es el síntoma de descomposición social más grande que jamás la historia ha enfrentado. Más que, y todavía Sodoma y Gomorra se podría comparar con Pinocho y Blancanieves. Con lo que se está tentando en el siglo XXI, y quedan muy pocos hombres y muy pocas organizaciones valientes para levantar la bandera de la familia y defender nuestros hijos, pelear por nuestros hijos y pelear por nuestros nietos y pelear por la familia. Desde el principio de la humanidad hasta el final de la humanidad, es un hombre y una mujer los que forman una familia. Es un perro con una perra, es un león con una leona, es un elefante con un elefante. Siempre los sexos han sido diseñados por Dios para tener hijos. Todos nosotros tenemos una mamá. ¿Y de dónde venimos todos? De una mamá. Pero llegamos a un punto en el siglo XXI en el que la gente lo está aceptando como algo normal. Como algo normal. ¿Por qué? Porque lo dijo Goebbels, el ministro de propaganda de los nazis. Si una mentira se repite 100 años, se acaba aceptando como una verdad. Es como la famosa teoría de la evolución. Tú ve a cualquier universidad en el mundo, ve a los museos de historia natural, y en todos te enseñan que venimos de chita, que venimos de los animales, cuando la teoría de la evolución es anticientífica. No se puede sostener la teoría de la evolución ni biológica ni genéticamente. Los mismos aminoácidos de la vida prohíben y detienen, que son los ladrillos del organismo, impiden que haya una evolución de una especie a otra especie. Hasta este momento no ha habido ninguna demostración de que una especie cambia a otra especie. Pero se sigue enseñando y se sigue aceptando y se sigue argumentando que es científico, y la gente se lo sigue comiendo y aceptando porque no entienden las raíces de las mentiras que prevalecen en nuestra sociedad. Y es el momento de levantar este libro y demostrar que no venimos de los animales. Somos agentes morales, responsables de Dios, que Él nos creó a su imagen y semejanza, y Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y cuando levantó a su Hijo de entre los muertos, a Jesucristo, hace 2000 años, nos estaba dando testimonio de que tú y yo vamos a volver a vivir, unos para condenación eterna y otros para vida eterna. Vemos la guerra del Golfo Pérsico en 1990, Irak, con el presidente Hussein, llega a Kuwait, dice que para cobrar una deuda con ese pretexto, e invade la nación de Kuwait. Se junta en 1990 una coalición de 29 naciones, apoyadas por las Naciones Unidas, para sacar al invasor Saddam Hussein de Kuwait. Se saca a este invasor. Posteriormente
viene la Segunda Guerra en Kuwait. Este hombre es encontrado después de vivir en palacios rodeado de diamantes, de oro. Sus hijos de Kuwait, Udam y Uzi, iban a las fiestas y a las niñas de 15 años las secuestraban para violarlas en sus yates, y las familias las asesinaban para que nadie protestara. Era una carnicería lo que se estaba viviendo en la nación de Irak. Este hombre, después de todo el esplendor con el que vivió, lo encuentran 3 metros bajo tierra en donde él había nacido, en la ciudad de Kritik, ahí en Irak, Kritik, y ahí lleno de piojos con su barba. Lo encuentran como un limosnero y así lo sacan, lo juzgan y lo ahorcan en Irak. Viene la guerra de la OTAN contra Libia, y el hombre también, Muammar Gaddafi, que derribó un avión de Inglaterra al África con 265 personas, que mandó y sostuvo terroristas, que tenía un ejército de guardaespaldas mujeres de 25 años y niñas de 10 y 12 años que violaba Muammar Gaddafi. ¿Cómo acaba este hombre? Metido en una tubería, violado por su propio pueblo. Lo violan, lo sodomizan y queda como un perro tirado. El pobre hombre, ¿verdad?, en una ambulancia. Pobre porque era un ser humano, y de cualquier ser humano tenemos que tener lástima. Pero así es como acaban los dictadores, los que están conscientes, ¿verdad?, de que no es la razón por la cual el mundo debe ser gobernado con gobiernos totalitarios, sino que tenemos que entender que Dios tiene que juzgar el pecado y Dios tiene que juzgar al mundo tarde o temprano. Y finalmente llegamos en las guerras del siglo XX. Inicia el siglo XXI con el ataque de los musulmanes radicales, con un ataque terrorista el 11 de septiembre del año 2001 a 2 torres de Nueva York. 19 jóvenes entrenados en Arabia Saudita, radicales musulmanes, toman y secuestran 4 aviones comerciales. Se suben en estos 4 aviones comerciales y 2 de los aviones los estrellan en las Torres Gemelas, muriendo más de 3,000 trabajadores. El otro avión lo dirigen contra el Pentágono, el centro del poder militar de Estados Unidos, y el 4.º avión, que iba dirigido a la Casa Blanca, los tripulantes del avión, gracias a Dios, lo impidieron, y en un momento de heroísmo se fueron contra los terroristas. Total que el avión no se pudo estrellar contra la Casa Blanca y cayó en un estado de Pensilvania, muriendo más de 200 pasajeros. El año 2001, que se abrió con la época del terrorismo, el presidente en aquel tiempo, George Bush, le declaró la guerra y se dedicaron a combatir a Irak. Cuando fueron a Afganistán, a Pakistán, Rusia se había retirado de Pakistán, etcétera, etcétera. Y vemos nosotros que más de 50 naciones se involucran en esta guerra del terrorismo. Y actualmente nos damos cuenta, con todas estas guerras del siglo XX, el siglo XXI, con la nueva amenaza del terrorismo, donde las guerras, escuchen esto, las guerras del siglo XXI ya no son uniforme contra uniforme. En la Primera Guerra Mundial, los soldados traían un uniforme gris, los enemigos un uniforme café. En la Segunda Guerra Mundial, los americanos traían un uniforme de un color, los alemanes un uniforme negro. Se distinguían. Pero en el siglo XXI, ya los terroristas no traen uniforme, están vestidos de civiles. Y esto ha impedido que bombardeen ahorita, por ejemplo, Alepo. Bueno, cayeron hace poco unas bombas, hace 2 o 3 días, que puedan bombardear la frontera entre Turquía y entre Siria, porque matan a los civiles. Y entonces las Naciones Unidas y los derechos humanos tienen que protestar porque están muriendo civiles. Pero ahora son las señoras y los niños los que esconden las bombas debajo de sus ropas. Es una guerra tremenda en la que el mundo está confundido y donde los enemigos se aprovechan de eso para meterse a los hospitales y desde los hospitales lanzar misiles, y desde las escuelas primarias.
para que cuando se les conteste, ellos demanden al mundo de que están matando a los civiles. Y todo esto se maneja en los medios de comunicación masivos. Ahora, muy bien, veámonos ahora rápidamente las actuales amenazas que tenemos de guerra en el siglo XXI. Corea del Norte. Esta nación era gobernada por Kim Jong, padre del actual Kim Jong, y dijo este hombre que ahorita gobierna Corea del Norte: tenemos que comenzar a probar misiles y bombas de hidrógeno para destruir Corea del Sur, Japón, Estados Unidos e Israel, y lo ha prometido. Hace algunos meses, cuando el presidente Barack Obama amenazó al presidente Assad de Siria diciéndole: si Siria usa armas químicas contra la población, Estados Unidos entra a la guerra. Assad usó las armas químicas y el presidente Obama no hizo nada. En ese momento, los líderes militares de Arabia Saudita, de Jordania, de Líbano y del mismo Irán, el ayatollah Khomeini, porque ahí gobiernan los religiosos, se dieron cuenta que Estados Unidos no cumplía las promesas. Ya Obama no era un presidente John Kennedy, ya no se podía comparar con Eisenhower, no se podía comparar con un Abraham Lincoln, ni con un presidente Truman, ni con Roosevelt. Obama había dicho una cosa y se echaba para atrás. Eso creó un vacío en el Medio Oriente que hizo que Putin invadiera Ucrania. Ucrania pasaron cientos de soldados con cientos de tanques de guerra y el mundo no levantó un solo dedo. Ahí estaba un hombre pasando y diciendo: Putin, pues es que el 30% hablan ruso y son descendientes de nosotros. Y después fue como sobre Crimea y el mundo no hizo nada. Y además, desde Ucrania pasa un avión comercial con más de 200 pasajeros y los soldados rusos lo derriban. Y el mundo no protesta, ni Europa ni la OTAN. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo es posible que este hombre esté avanzando y esté tratando de otra vez ganar terreno en el Medio Oriente y en Europa, y ya no hay líderes que puedan resistir a estos invasores, a Kim Jong de Corea del Norte, a la China, a Rusia? Ya no hay por qué, simplemente por lo siguiente, damas y caballeros: el 65% del gas de Europa viene de Rusia. Rusia tiene la gasera más grande del mundo. Entonces Europa no puede prescindir de los intereses del gas. El 65% del petróleo está en el Medio Oriente. Ahorita la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, están tratando de quitar al dólar para que no sostenga el petróleo y que sea el euro. Pero como el euro se está debilitando por el Brexit, por la salida de Inglaterra, Europa está en una situación donde solo Alemania se encuentra sobreviviendo. Ahorita Europa, hagan de cuenta que es como un barco que está hundiendo por todos lados y la única balsa es Alemania. Ahora Alemania tiene el problema de 1 millón de refugiados, donde Angela Merkel ya no puede recibirlos más, porque están violando a las gentes, no hay trabajo para ellos, y están tratando ahora que se sale Alemania, Inglaterra, poder completar los tratados de exportaciones e importaciones para que Alemania ya no pueda depender de Inglaterra, de la economía de Inglaterra, que ahora va a tener que reponerse en 2 o 3 años. Pero este es el panorama actual que nos está rodeando. Por otro lado, tenemos las naciones asiáticas. Japón, otras naciones han comenzado a despertar ante la tremenda amenaza de Corea del Norte. China quiere apoderarse de varias islas. La amenaza de Rusia, que está tratando de entrar al Medio Oriente para poder impedir que saquen al presidente Assad. Por eso Rusia defiende a Siria, porque si Estados Unidos y la OTAN, vean ustedes esto, aquí tenemos en Occidente la OTAN,
que es la Organización de Países del Tratado del Atlántico del Norte, que se fundó en 1949 para impedir el comunismo. Por un lado está aquí la OTAN y Estados Unidos, y en el oriente está Rusia, China e Irán. Es un choque de colosos. Muy bien, Rusia, China e Irán defienden a Siria. No van a permitir que derroquen los rebeldes al presidente de Siria. OTAN y Estados Unidos quieren derrocar al presidente de Siria. OTAN se da cuenta que Estados Unidos ya no cuenta con ellos. El campo está totalmente en las manos de Rusia, tal como la Biblia lo profetizó hace 2600 años. El poder militar de Rusia, que se había considerado deshecho y desmoralizado, contiene las armas. Escuchen esto: Rusia, bajo Vladimir Putin, tiene las armas nucleares más poderosas del mundo, que pueden acabar con la civilización en 30 segundos. El tanque Armata y los misiles AICBM, SS-27 y el SS-500 ABM interceptan todos los misiles que puedan las naciones tener para impedir que ataquen a su nación. Cualquiera de los submarinos Kursk de los rusos llevan el poder nuclear de 30 bombas atómicas, el equivalente a 30 bombas atómicas que se soltaron en Hiroshima y Nagasaki en 1945, en el mes de agosto. Cada submarino de Rusia tiene el poder de 30 kilotones. Un kilotón es 1.000.000 de toneladas de dinamita. Ese es el poder que tienen, escuchen, los submarinos que están en el Atlántico apuntando a Nueva York, a Virginia, al estado, a Washington, etcétera, etcétera. Están ahí esperando la orden para bombardear Estados Unidos. En el lado del Pacífico están los submarinos de China, que está tratando de apoyar a Rusia para poder entrampar ahorita a Rusia y ahorita Estados Unidos. Es increíble. Nunca en la historia de Estados Unidos había habido la confusión política para elegir a un presidente como en este año. Ahora, en el próximo mes de noviembre se decide el futuro de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué le pasó a Estados Unidos durante toda la Segunda Guerra Mundial y durante todos estos últimos 60, 70 años? Han sido la supremacía política, económica, militar del mundo. ¿Qué le está pasando? ¿Saben qué le pasó? Quitaron la oración de las escuelas, apoyaron el aborto en 1973. En junio del año pasado, el 2015, 5 jueces de los 9 jueces del Tribunal Supremo de Justicia, 5 jueces de los 9 apoyaron y legislaron el matrimonio gay, donde ni siquiera le preguntaron al pueblo. O sea, las democracias son una fanfarronada en el siglo XXI que vivimos. El comunismo es una fanfarronada en el siglo XXI que vivimos. ¿Por qué? Porque yo en mis tiempos, ser comunista era ser ateo, ser materialista, ser hedonista, ser evolucionista y creer en los principios del materialismo y el evolucionismo. Ahora, antes de morir, el expresidente Chávez se fue a confesar con el Papa a Cuba. De repente ya se acuerdan de Dios. A la hora de morir todo el mundo levanta los ojos. Y ahora, ¿cuál comunismo y cuál ideología? Todos los sistemas, damas y caballeros, se están desmoronando a nuestros ojos. El comunismo, la ideología, las monarquías, las democracias, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán, dijo Jesucristo. Este es el libro de los libros. Es el único libro. Este es el único libro de los billones de volúmenes que contiene verdades absolutas. Cualquiera agarra el libro de Origen de las Especies de tu padrino Carlos Darwin y comienza a leer el libro El Origen de las Especies. Escucha lo que dice. ¿Puede qué? ¿Chance y? No sé, no estoy seguro, a lo mejor. O sea,
un hombre escribe un libro con el título El origen de las especies, y yo voy y compro un libro que dice El origen de los leones, esperando encontrar cuál es el origen de los leones. Nunca menciona el origen de las especies. Jesús, María y el burrito que los acompaña. Jamás menciona el origen de las especies por un lenguaje completamente hipotético, especulativo y anticientífico. El mismo Darwin no creía en eso. Él creía en Dios también. No era ateo Darwin, creía en Dios. Pero de ahí se agarró Friedrich Nietzsche, que infectó el comunismo y infectó el fascismo de Mussolini y infectó a los nazis con Dios no existe, Dios está muerto. Y se levantaron Richard Dawkins y Carlos Sagan y Sam Harris y Jean-Paul Sartre en los 60 y todos esos ateos que comenzaron a premiar las universidades, la facultad aquí, la UNAM, de filosofía y letras, de economía, y de repente comenzó todo el mundo que ser ateo es ser intelectual. Los cristianos son personas que no tienen una fe en que, escúchame esto, se necesita más fe para creer que vienes del chango que vienes de Dios. 1000 veces más fe se necesita creer en esas tonterías que creer que venimos de un creador. Hay más respuestas racionales y más respuestas lógicas, filosóficas y científicas que venimos de una pareja humana a que venimos de una evolución o de un sistema evolutivo que cambia de una especie a otra especie. Pero el mundo sigue completamente con las tinieblas cubriendo completamente sus ojos. Este es el mundo en que nos encontramos, damas y caballeros. Estados Unidos está decayendo moralmente y ahorita este decaimiento, siempre que la moral en una nación, en una familia o en un individuo es la segunda o tercera cosa para sostenerte, tú no puedes vivir una vida de integridad. La base de la familia es la moral, las leyes morales. Un hombre con una mujer, prohibidas las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Dios dice no cometerás inmoralidad, y él tiene toda la razón del mundo para haber dictaminado estas leyes morales. Y finalmente veamos nosotros cuántas guerras faltan antes de la Tercera Guerra Mundial. Número 1, en Ezequiel capítulo 38, en el Antiguo Testamento. Hace 2600 años, toma nota, el libro de Ezequiel se escribió hace 2600 años. Se profetizó hace 2600 años. Es una profecía dada hace aproximadamente 2700 años. Voy a leer los primeros versículos para irlos exegéticamente describiendo y podamos irnos uniendo a esta maravillosa revelación de Dios en Ezequiel 38 y 39, que dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo el tiempo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Versículos 5 y 6 son los más importantes de este capítulo, porque se describen las naciones que hace 2600 años muchas no existían. Y no se describen con el nombre que tienen ahorita. ¿Cómo podemos ubicar estas naciones? Como lo vamos a ver, que son realmente las que actualmente ocupan ese lugar por su situación geográfica. Persia, 1985 le cambió el nombre a Irán. Persia es el nombre de Irán, señores historiadores que nos visitan, estudiantes de la palabra y de toda la geopolítica. Hasta 1985 se le cambia el nombre a la República de Irán. 1979 se le vuelve a cambiar el nombre a la República Islámica, ya que sacaron al Shah de Irán,
ahora es la República Islámica de Irán. Persia, Cus y Fut. ¿Quiénes son Cus y Fut? Si vamos al capítulo 10 del libro del Génesis, vamos a encontrar que después del diluvio se formaron 70 naciones. 70 naciones descendientes, las 70 naciones y las aproximadamente 200 que hay actualmente en el mundo, de 3 hombres. Toda la raza humana está formada o desciende de 3 hombres, los 3 hijos de Noé: de Sem, de Cam y de Jafet. De Jafet desciende todo el mundo anglosajón. Estamos hablando de Europa. De Sem, todo el mundo semítico. Estamos hablando del Medio Oriente, del Asia Central y del Asia Menor. Por eso es un gran error decir, eres antisemita, porque cuando decimos antisemita, siempre nos dirigimos o creemos que es en contra de los judíos. Pero los árabes también son semitas. Los chinos son semitas, porque toda esa área geográfica es la de Sem. Y todos estos que se formaron en el Asia emigraron a formar el continente americano en el cual tú y yo vivimos. Entraron por el estrecho de Bering, Alaska, y entonces los apaches, los sioux, los cherokees, los tlaxcaltecas, los zapotecas, los aztecas, los aucas, los lacandones, todos los indígenas que forman el continente americano, ¿de dónde salieron? ¿De dónde vienen? ¿Por qué tienen las mismas características faciales? La mayor parte de ellos, porque todos vienen del continente semítico o de la descendencia de Sem. Y finalmente tenemos a Cam, que formaron el continente africano. Así que todos en el mundo no hay más que 3 descendencias: de Jafet, de Cam o de Sem. Cuando la Biblia dice aquí en el versículo 5, Cus y Fut, vayamos rápidamente a Génesis capítulo 10 y veamos de quiénes de los 3 hijos de Noé descienden Cus y Fut. Dice así, versículo 5, de estos poblaron las costas según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos ¿de quién? De Cam. ¿Qué formó Cam? El continente africano. Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cut, Seba, Avilá, Saftá, Rama, Safteca, y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Vemos inmediatamente entonces, regresamos a Ezequiel 38, que cuando la Biblia menciona a Cus y a Fut, se está refiriendo a las naciones del norte de África, que forman actualmente Marruecos, Libia, Sudán, Etiopía, etcétera, etcétera. Entonces vemos que regiones de África se están describiendo que formarán la alianza de la invasión futura contra Israel junto con Irán. Hasta ahí vamos bien. Ezequiel 38, versículo 6. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Cuando hablamos de Gomer, la mayor parte de los escatólogos en el mundo la relacionan con Alemania o la zona de la Anatolia geográfica que está alrededor de Armenia, de Argelia o de Turquía, porque Togarma es Turquía. Entonces aquí tenemos ya un grupo de naciones que está la Biblia describiendo que van a formar parte de una invasión futura. Esto es asombrosamente, con una exactitud que solo Dios la pudo describir, vendrán contra Israel. Vamos a trasladarnos ahora a los eventos del último año. Escuchen esto, del último año. Estas naciones nunca, jamás en la historia habían formado una confederación política. Nunca había habido una alianza entre naciones rusa con África, Turquía, etcétera, etcétera. Sobre todo,
cuando se dice que viene Rusia contra Israel en los últimos tiempos y que se menciona a Turquía. Pero un momento, Turquía hace un año, yo platiqué con un amigo mío que amo mucho y que tiene otra perspectiva profética y me decía, Armando, ¿cómo puedes incluir a Turquía cuando pertenece a la OTAN? O sea, al ejército de Europa. Entonces, Turquía tendría que rebelarse contra la OTAN y unirse a Putin para que las profecías se cumplieran. Y eso fue exactamente lo que sucedió durante la pandemia. Vamos a profundizar un poco más adelante acerca de esto, pero en la pandemia vamos a ver que se le cortaron a Rusia todas las transacciones internacionales del SWIFT. No podía Rusia ya transferir dinero a ninguna nación de Europa, ni de Europa a Rusia. En fin, ¿verdad? De acuerdo al plan, porque fue un plan del presidente Biden. Arrinconar económicamente a Rusia, se les volvió la espada en contra de su propio corazón, porque no le hicieron absolutamente nada las sanciones económicas a Rusia, simplemente porque Rusia provee el 60% del gas a Europa a través del gasoducto Nord Stream, que intentaron volar y que volaron y causaron un daño increíble a Europa. Y si el 60% del gas viene de Europa a través de Alemania, y Alemania le surte a las demás naciones europeas el gas, por el amor de Dios, que cuando le dijeron vamos a quitarte las transferencias bancarias y las económicas, Putin se rió. Absurdo completamente el plan del presidente de Estados Unidos, como han sido otras decisiones anteriores que han sido muy, pero muy fuera del sentido común y de la lógica más elemental. Pero vamos a ir más adelante a eso. Entonces vemos nosotros que aquí se describen estas naciones hace 2700 años que actualmente están unidas. El último acontecimiento es el golpe de Estado en la nación africana de Níger. No Nigeria, porque Níger y Nigeria son dos naciones diferentes africanas. No cabe duda que el presidente Vladimir Putin, les voy a dar toda esta información para que vayamos uniendo lo que está pasando en el mundo con la Biblia. O sea, los acontecimientos no forman la Biblia, sino que la Biblia nos revela lo que está pasando actualmente. Entonces no podemos tomar una guerra o un temblor y buscar lo que esté en la Biblia, porque no todo está en la Biblia. Tenemos que tomar la Biblia y ver qué cosa está en la Biblia que está sucediendo en el mundo actualmente, para que nuestros ojos estén puestos en Jesús y sepamos que antes de que suceda, Jesucristo nos los dijo. Se los digo para que cuando suceda, recuerden que yo se los dije con anticipación. Yo soy Dios, el único Dios en el cielo y la tierra y debajo de la tierra. Putin está determinado a moldear el futuro de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conocidas como la Unión Soviética, antes de 1991. 1991, vimos un poco rápidamente ayer que Mikhail Gorbachev va con el Papa Juan Pablo II desde el Vaticano, usando la plataforma del Vaticano para lanzar un mensaje al mundo. El comunismo como ideología fracasó. Y Gorbachev dijo estas palabras, número uno, porque sacamos a Dios de la Unión Soviética, y número dos, porque nos aislamos del mundo capitalista. Ahora muy bien, Putin en el año 2000 entra como nuevo jefe de Estado en la actual Rusia, porque la antigua Unión Soviética se deshizo en 1991 en 15 repúblicas. O sea, casi el 30% del territorio. El 30% del territorio que pertenecía a la Unión Soviética se perdió en 1991 con la caída del comunismo. ¿Cuáles son estas naciones actuales? Que se separaron de la Unión Soviética: Kirguistán, Kazajistán, Kirguistán, todas las naciones que están alrededor del Mar Caspio y el Mar Negro. Y que, interesantemente, todas estas naciones forman la región geográfica de Magog.
hasta me da escalofríos, la maravillosa exactitud de la palabra de Dios. Lo vamos a ver con más tranquilidad. Entonces, hubo un pacto que se llamó el Pacto de Varsovia el siglo pasado, donde bajo un presidente ruso se firmó con la OTAN. Y la OTAN es el ejército de Europa. Europa tiene un ejército, las naciones que pertenecen a la Unión Europea, que se llama la OTAN, la Organización de Naciones del Tratado del Atlántico del Norte, es lo que significan las siglas OTAN. Muy bien. Y OTAN prometió a Rusia, después de que cayó el comunismo, que ya no se iba a extender la OTAN. O sea que la OTAN ya no iba a tratar de avanzar hacia el norte de Europa y al oriente de Europa, que es casi, ¿verdad?, a la izquierda de Rusia, para ocupar esas naciones, porque harían peligrar la estabilidad y la seguridad futura de Rusia. O sea, olvídense ya de Rusia. Quédense ahí, por favor, señores, en la organización que tienen ahí en Europa y no avancen más. Y se firmó un tratado. Sin embargo, a principios de este siglo se comenzó a violar este tratado. Y cuando entra el presidente Joe Biden, después la humillante derrota que tuvo en Afganistán, cuando el grupo talibán sacan a los norteamericanos de Afganistán, vergonzosamente dejando más de $6 billones en armamento, en helicópteros, en computadoras, en armas tecnológicas modernas, pues quedó bastante incómodo el presidente Biden y llegamos a un punto ahorita en el mundo donde ya no es Rusia contra Ucrania. Lo voy a explicar. Estamos en un punto en el mundo donde los dos hemisferios del mundo, el occidental y el oriental, se enfrascan por primera vez. Siempre ha habido guerras, y Francia en África, Inglaterra en África, los musulmanes en el Medio Oriente, pero hasta este momento de la historia es las dos mitades del mundo, el Medio Oriente, el occidente y el oriente y el occidente, que se enfrentan como dos colosos para poder determinar quién finalmente se apodera del mundo entero. El presidente Biden es el primer presidente con esta ambición global ya. Ahora tenemos que aprovecharnos que Rusia, etcétera, etcétera, vamos a seguir avanzando, convence a la Unión Europea, vamos a seguir avanzando, tenemos que tomar naciones que vayan cerca de Rusia y la más cercana es Ucrania, gobernada por un hombre judío, Zelensky. Qué ironía, ¿verdad? Zelensky es judío, muchacho joven que antes de ser presidente era cómico de la televisión, era un comediante, nunca fue político. Vamos poquito a poquito. Entonces, dice Biden, ¿verdad? Vamos a tratar de avanzar hacia Ucrania. La inteligencia rusa, porque Vladimir Putin, escucha esto, Vladimir Putin es el estratega político-militar número 1 en el mundo actualmente. Ni Inglaterra con Scotland Yard, ni Israel con el Mossad, ni Estados Unidos con la CIA y el FBI, los más grandes militares se comparan con la mente de Putin militarmente, estratégicamente, porque él fue el antiguo jefe y director de la KGB. Significa que él fue el jefe del servicio secreto y de espionaje de la Unión Soviética. Así que él tiene una perspectiva y una visión geopolítica asombrosa. Y es un hombre, ¿verdad?, con una inteligencia, le puedes llamar diabólica, como tú le quieras llamar, pero en el momento que él escucha y sabe que la OTAN va a seguir avanzando hacia el norte y que quiere en Ucrania, porque si la OTAN o el ejército de la OTAN, aunque Ucrania no pertenece a la OTAN, ese es el problema que se enfrascó Estados Unidos y la Unión Europea con Rusia. Si la OTAN llega a convencer a Ucrania, escúchame, si la OTAN, el ejército de Europa, llega a convencer a Ucrania que necesitan convertirse a la OTAN, en ese momento la OTAN pone armas nucleares apuntando a Moscú, que llegarían en menos de 10 minutos.
Es exactamente, yo lo he dicho, como en México, si ahorita nuestro presidente le permite a Rusia poner misiles apuntando a Estados Unidos, ¿qué haría Estados Unidos? ¿Se cruzarían de manos? Dirían, oye, presidente mexicano, o me sacas aquí los misiles o vamos a tener un problema muy, muy grave. Y fue exactamente lo que sucedió a principios de 1960. Khrushchev, primer ministro de Rusia, pone misiles en Cuba, apuntando a Estados Unidos de Norteamérica. La CIA le comunica al presidente John Kennedy en aquel tiempo que había misiles ya a través de los satélites que estaban ocupando la isla de Cuba apuntando a Estados Unidos. Y Kennedy no se quedó con los brazos cruzados. Inmediatamente dijo, esto no lo vamos a permitir. ¿Por qué? Porque, pues, ¿cómo vamos a permitir esto, verdad? Que nos vayan a bombardear en cualquier momento. Le mandó un recado a Khrushchev, o los sacas y los retiras, o entramos a una tercera guerra mundial. Fue el primer intento de una guerra nuclear en el siglo pasado. El tiempo más peligroso que aproximó al mundo a una guerra nuclear fue la invasión a Cuba de Rusia. Khrushchev es convencido, sabe que Kennedy está determinado y saca los misiles y se van a Rusia. Se salvó el mundo de una guerra nuclear. Es exactamente lo que está pasando y se vuelve a repetir en Ucrania. Putin dice, me sacan y se salen de Ucrania y no entran a Ucrania ni me ponen misiles o vamos a entrar a una guerra nuclear. Entonces Putin manda 150,000 soldados que rodean toda la frontera de Ucrania. Estados Unidos se da cuenta, el presidente Biden, que sus sueños de convertir en Rusia están todavía muy lejos, que Putin no es un pato muy fácil de poder matar, y entonces comienzan a aplicar sanciones económicas a Rusia. Sí, olvidándose, ¿verdad?, de que las sanciones económicas no funcionaron porque inmediatamente China se une con Putin. Xi Jinping, el presidente de China, se une Rusia, China, Irán, actualmente este año Arabia Saudita, la India, Siria, Irak, casi todas las naciones del Medio Oriente están controladas. Y ahora con el golpe en Níger de África, las naciones de África acaban de tener hace menos de 2 semanas, más de 40 naciones se juntaron con Vladimir Putin. La Biblia dice que en los últimos tiempos las naciones que se iban a unificar serían naciones de Europa, del norte de África y del Medio Oriente para invadir Israel. Y ahora la finalidad principal de Putin es que las naciones de África estén convencidas, porque ¿quién creen ustedes que dio el golpe de Estado en Níger hace una semana? El grupo mercenario llamado Wagner, que acaban de derribar el avión hace 2 o 3 días, donde iba Prigozhin, el director, que era el brazo derecho mercenario de Putin. Y fue el que dio el golpe de Estado en Níger y quería seguir expandiéndose a través de mercenarios Putin, uniendo a las naciones de África, convenciéndolas que dejen Europa y Estados Unidos y ahora se convierten bajo el protectorado de Rusia y de China. Y China y Rusia actualmente son las 2 naciones más poderosas del mundo entero. Este tratado que quisieron hacer con otras declaraciones deja claro que Putin anhela un mundo donde Rusia presida o gobierne a una unión eslávica compuesta por Belarus, Rusia, Ucrania, Kazajistán y Kirguistán, las naciones que se separaron de Rusia en 1991. Y finalmente veamos algo muy cerca de la vida o del carácter o de la personalidad de Vladimir Putin. Porque Vladimir Putin quiere hacer de Ucrania realmente, y a Europa y al mundo, conformarse a la versión que él tiene, porque Putin anhela volver a recuperar el 30% del territorio que perdió la Unión Soviética con el comunismo, y que todas estas repúblicas, Kirguistán, Kazajistán, Kuzbekistán, Afganistán, etcétera, etcétera, se vuelvan a unir a Rusia, incluyendo Ucrania. Y cuando Putin estuvo en Ucrania,
recuerdo que tuve un debate con un politólogo que me dijo, no es imposible, Putin no va a invadir Ucrania, no puede hacer esto, no sabe con quién está enfrentando. Y lo dijimos nosotros, no basado en nuestras especulaciones, ni en nuestra visión geopolítica. Le dije, la Biblia dice que Putin no se va a salir de Ucrania. A ver, ¿dónde está eso en la Biblia? Ucrania pertenece a la zona de los magogitas. Gog en tierra de Magog. ¿Quién es la región geográfica de Magog? Todas las repúblicas se separaron de Rusia, incluyendo Lituania, Estonia, incluyendo las que están junto al Mar Negro y al Mar Caspio. Y muchas de esas también posiblemente sean Finlandia, Suecia y las que se encuentran junto, que es Noruega. Entonces, sabíamos nosotros como cristianos, y lo dije, Putin no lo saca de Ucrania. Y finalmente, otro ejemplo, para que tengan ustedes una mejor comprensión, Israel. En 1967, la Guerra de los 6 días, Israel gana la guerra a 5 naciones árabes. Israel entra a la península del Sinaí, conquista la Franja de Gaza, el Banco Oriental, e Israel conquista las colinas del Golán, que están al norte de Israel, junto al mar de Galilea casi, y es la frontera con la nación más grandemente enemiga junto con Irán de Israel. En 1967, en la Guerra de los 6 días, las Naciones Unidas le dijeron a Israel, sálganse de la península del Sinaí. Se salieron. Les permitimos que se queden con la Franja de Gaza, que es donde están los palestinos ahorita, y la Franja Oriental. Y sálganse de las colinas del Golán. Y entonces el general Moshe Dayan, que fue el jefe militar en la guerra del 67, que fue una guerra sobrenatural, dio esta orden: nunca, jamás nos saldremos de las colinas del Golán, porque es la frontera con Israel. Y si cedemos estratégicamente y militarmente a este punto donde si las colinas del Golán son dominadas por Siria, no tenemos protección futura para nuestra autodestrucción. Entonces, hasta este momento, las colinas del Golán están vigiladas por el ejército de Israel. No pueden permitir que en la frontera tengan un enemigo. Rusia no podía permitir en su frontera que la OTAN pusiera armas nucleares. Y hasta este momento, si Ucrania se une a la OTAN, explota la guerra, porque Putin no lo va a permitir. Vayamos ahora, después de estos datos importantes, para comprender en qué situación se encuentra esta profecía. Gog es el nombre de un jefe, comandante. Se podría llamar el título de zar o el título de faraón. Es el nombre hebreo que implica liderazgo. Entonces, Gog se le da el nombre al líder de esta alianza o de esta invasión. Gog tendrá varias naciones, como estamos viendo, y poblados aliados a esta nación, como va a ser Israel, Irán, apúntalo, Turquía, Etiopía, Sudán, Libia, Somalia, Algeria y Marruecos. Cuando vino la pandemia, estas naciones africanas dependían del grano, del trigo y del gas, y lo tiene Rusia. Entonces comenzaron las naciones africanas a orillarse y alejarse del protectorado supuestamente de Estados Unidos y de la OTAN. Y la personalidad de la actual administración norteamericana bajo el gobierno o la administración de los demócratas se cayó en Europa, porque Europa descubrió también por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que ya no pueden seguir dependiendo de Estados Unidos. Que ya Estados Unidos tiene un frente. Ahora China está a punto de invadir Taiwán. Escuchen esto. En Taiwán se fabrica el 65% de los chips del mundo entero. Los chips de los carros, los chips de las computadoras. El que se apodere de la isla de Taiwán pone al mundo de rodillas. Casi es como apoderarse del petróleo del Medio Oriente, de Irak, Arabia Saudita y Siria. Y si
China entra a Taiwán, bye Estados Unidos, bye Europa, bye la OTAN. Van a controlar el mundo de la tecnología como ya lo están haciendo. Ahorita tecnológicamente creo que no hay nadie que avance más que China en el mundo tecnológico, unas cosas impresionantes que están desarrollando. Si Corea del Norte invade Corea del Sur, se estalla otra guerra. Si Siria invade junto con Irán, Israel, estalla otra guerra. Y si Rusia manda un primer misil a Estados Unidos se acaba. Bíblicamente no aparece Estados Unidos en la Biblia. Ahora, en penúltimo lugar, para terminar esta primera sesión, solamente les comparto lo siguiente. Estados Unidos tiene portaaviones, tiene aviones, tiene tanques de guerra, tiene soldados, pero la única nación en el mundo actualmente más poderosa en cabezas nucleares es Rusia. Rusia tiene el armamento nuclear más grande del mundo, con los submarinos como el Poseidón, que tienen torpedos que no pueden ser rastreados, y que hay ya submarinos cerca de Alaska y en el Atlántico apuntando a Estados Unidos. No se pueden rastrear mediante el más sofisticado o aparatos o computadoras modernas para poder detectar que hay submarinos debajo del mar. Pero más adelante vamos a hablar más de las armas de aquí. El punto es el siguiente. Una vez me dijeron, bueno, mire, estamos en un mundo, esto no puede suceder. Porque si Rusia manda un misil a Estados Unidos y Estados Unidos le contesta, pues se van a acabar. ¿Y quién quiere ahorita autodestruirse? O sea, no creo que sean tan locos actualmente para que Rusia mande un misil y Estados Unidos y se acabe el mundo. Y le dije, es precisamente el mundo en que nos encontramos, un mundo de locos. Nunca había llegado a esta psicopatía el mundo, ni paranoia, ni esquizofrenia, ni sociopatía, como actualmente se encuentran los gobernantes que están al frente de estas naciones, una bola de psicópatas, de enfermos mentales, que no prevén ni les importa más que un solo objetivo: quiero ser dueño del mundo. Serán como dioses. El problema es el siguiente, para terminar. Escúcheme, si Rusia manda un misil a Estados Unidos, primero, se adelanta a Estados Unidos tiene menos de 20 minutos, el presidente de Estados Unidos tiene un portafolio con un maletín con computadoras, que en cuanto le avisen al presidente que hay un misil, las estaciones satelitales, el presidente aprieta un botón en el maletín que trae, y en ese momento la Marina, la Fuerza Aérea y los soldados en el área terrestre inmediatamente reaccionan sabiendo que ha entrado el país a una guerra mundial. Los submarinos inmediatamente norteamericanos se van a colocar en posición para ver mientras llega la comunicación de dónde viene el misil. Ahora bien, ese misil tarda menos de 20 minutos en llegar a Estados Unidos. Y bastarían 17 minutos nada más para que llegara el misil, y cuando apretara el botón el presidente Biden ya estallaría el primer cabeza nuclear en la ciudad de Washington, la cabeza del Capitolio norteamericano. Así que en una guerra nuclear, Rusia lleva la ventaja de la velocidad y de la tecnología y de las armas nucleares. La pregunta es, ¿desaparecerá Estados Unidos por una guerra nuclear, por lo cual no aparece aquí en la Biblia? Puede ser. La segunda opción, el rapto de la iglesia, desaparecemos millones de personas, hay cantidad de senadores y gobernadores de Estados Unidos que son cristianos, vendría un caos económico, vendría una cosa que sacudiría de una forma emocional Estados Unidos. Y número 3, que pudieran perder claramente la economía y la superioridad que tuvieron desde la Segunda Guerra Mundial al tener el dólar como la moneda para comprar el petróleo. En estos días, en estas semanas, en este día que amanecemos, Rusia, China, Estados Unidos, Irán, Arabia Saudita están ya planeando comprar el petróleo en yuanes. En cuanto pierda su supremacía económica Estados Unidos
y el mundo, junto con el BRICS, se van a unir ya casi más de 15, 20 naciones al BRICS, que es otro grupo de naciones que están hartos de Estados Unidos y que quieren otra supervisión. Si llega este grupo a ascender como lo están prometiendo, esta semana se reunieron, ayer lo vi, a más de 10 naciones o 15 quieren unirse al BRICS. Estados Unidos se hunde porque su deuda es de 33 trillones de dólares. Sería impagable, se hundiría económicamente. Así que por cualquiera de esas tres opciones, Estados Unidos está condenado como todos los imperios, los egipcios, los asirios, los babilonios, medos persas, griegos, romanos. No ha habido un solo imperio en la historia que dure mucho tiempo.